Bien, vamos a hacer un resumen de lo que es el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita, como he dicho, es un texto de la India, un texto religioso, un texto clásico. Tanto el hinduismo como el yoga lo tienen en gran alta estima. Para el hinduismo es como la Biblia, prácticamente para los cristianos. El Bhagavad Gita está incluido dentro del Mahabharata, y el Mahabharata es la auténtica Biblia de los hindús. Y Krishna es esa divinidad interior. El Bhagavad Gita se puede leer de forma literal y de forma simbólica. Muchos hindús piensan que Krishna realmente existió, y Arjuna, y que la batalla de Kurukshetra tuvo lugar. Otros piensan que es algo simbólico, alegórico. La interpretación que le he dado yo a esta lectura es más simbólica. Su planteamiento es muy sencillo. En el campo de batalla, el príncipe Arjuna se ve en la necesidad de pelear contra sus primos, que le han usurpado el trono, y cuando va a comenzar la batalla le dice a Krishna, que es su auriga, es una encarnación de Vishnu, que yo no voy a pelear. Yo, por todo el oro del mundo, por todos los reinos de este mundo, no voy a matar a mis parientes, no voy a cometer violencia. Y entonces Krishna se le manifiesta como lo que es, como una encarnación del Ser Supremo, y le dice unas claras verdades. Le dice, mira, nadie mata ni nadie muere en este mundo porque lo que es siempre ha estado ahí, siempre estará ahí. O para decirlo en términos occidentales, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces tú lo que tienes que hacer es cumplir tu deber, y tu deber, como guerrero que eres, es combatir. Debes hacer la acción y despegarte de los frutos de la acción. Y a partir de ahí... Es un diálogo que tiene lugar en un campo de batalla, justo antes de comenzar el enfrentamiento. La guerra fue producto de un fuerte conflicto en la familia real. Arjuna, quien es uno de los príncipes herederos del trono, recibió junto a sus hermanos, los Pándavas, toda clase de agresiones por parte de sus primos, los Kurus, encabezados por Duryodhana, quien movido por la envidia hizo todo lo posible por sacar de la escena a los herederos legítimos del trono, los Pándavas. Alrededor del segundo milenio antes de Cristo, la India sufrió un conjunto de cambios significativos. Las invasiones arias transformaron el continente de tal manera que ya no podría ser comprendido de otro modo. Procedentes del sur de Rusia, lograron el dominio del Punjab. Fue una incursión bélica que les permitió vencer a los nativos, a los que los arios llamaban despectivamente oscuros de piel. Así es como, según el Rig Veda, un rey llamado Sudas llegó a dominar las tierras y se convirtió en el primer rey supremo de la historia de la India. Hola amigos de Pixelando la Historia. En este vídeo vamos a considerar qué es la Bhagavad Gita y cómo ha influido en el hinduismo. Los arios despreciaban a los adversarios de piel oscura. Añadían además que mezclarse con ellos era una abominación. Impusieron en la India un régimen basado en la varna, o color, que llegó a denominarse sistema de castas con la llegada de los portugueses. De esta manera, la sociedad quedó dividida en 4 castas superiores correspondientes a los conquistadores. En su categoría superior se hallaban los brahmanes o sacerdotes, seguido por los satriyas o guerreros, los vaishya o campesinos y finalmente los sudra, aquel que rompía la separación racial, por ejemplo, manteniendo relaciones sexuales con alguien de diferente casta, era echado fuera y se convertía en lo que popularmente se ha llamado paria o intocable. Establecidos sobre la base de una realeza ganadera, los bueyes eran la moneda de cambio, los arios se distribuyeron de forma gradual por la India, asimilando los diferentes cultivos de la tierra, si bien estas tareas las realizaban los sometidos y esclavos. Hacia el año 1000 a.C., los arios empezaron a desplazarse hacia Oriente en busca de nuevas tierras. Una de las grandes epopeyas indias, el Mahabharata, menciona una batalla entre los Kaurava, originarios del noroeste, y los Pandava, de origen oriental. El episodio posiblemente recoge una batalla histórico real. Al mismo tiempo, en la religión de los dominantes se introdujo una creencia importante, ya que definiría el hinduismo de ahí en adelante. Es la creencia en la reencarnación. Esta creencia plantea un desafío a la lógica, porque presupone un número constante de seres humanos a lo largo de la historia. Es decir, si partimos de la premisa que todo ser humano ha tenido una vida anterior, y así sucesivamente hacia atrás,
no debería existir la explosión demográfica, porque esta indica que hay nuevos humanos que no han tenido vida anterior. Y si añadimos que, como dicen los textos hindúes, algunos por sus acciones se reencarnan en animales, aún deberían haber menos humanos. Además, nos enfrenta al hecho de que, al no ser posible recordar las vidas anteriores, resulta muy difícil enmendar el pasado. De todos modos, en los Upanishads fue aceptada con facilidad, una obra escrita entre el 800 y el 600 a.C. En la ley del karma, que obliga a reencarnarse a las personas para ir purgando sus actos incorrectos de vidas anteriores, la injusticia extendida sobre la población y especialmente el sistema de discriminación racial situado en las castas, la reencarnación fue como un alivio duradero que cubría todos los males de la sociedad. Por ejemplo, si el campesino sufría bajo la explotación de su señor, no tenía que verlo como una derivación social del momento, sino como resultado de existencias previas. Es desde aquí que este episodio, junto con sus repercusiones, formarían parte del escrito conocido como Bhagavad Gita, la canción del Señor. Este es un documento que forma parte del canto sexto del Mahabharata. La Bhagavad Gita es un clásico de la literatura védica, una narración escrita en sánscrito que consta de 700 versos distribuidos en 18 capítulos. Su punto de inicio empieza con la entrada en batalla de estos dos grupos. En la llanura de Kuruksetra, Arjuna, el arquero y tercero de los Pandavas, siente en esos momentos angustia ante la idea de tener que quitar la vida a personas con las que se encuentra unido por vínculos de sangre. Considera que lograr la victoria a ese precio no merece la pena, pero sobre todo teme que la lucha disuelva la ley, corrompa a las mujeres, subvierta el sistema de castas y provoque el castigo en el infierno. Bhagavad Gita, capítulo 1, versículos 29 al 35, 37 y del 40 al 44. Se debilitan mis miembros y se seca mi boca. Todo mi cuerpo tiembla y se me eriza el pelo. Mi piel arde y mi arco Gandiva resbala de mis manos. Soy incapaz de mantenerme firme. Mi mente gira en torbellino. Kesava, Krishna, siento los signos de la adversidad. Y no comprendo qué beneficio puede haber al matar a mis propios parientes en el combate. Krishna, querido, yo no deseo ninguna victoria, ni reino, ni placeres. Govinda, Krishna, ¿de qué nos sirven los reinos, los placeres y aun la vida misma si todos aquellos para quienes los deseamos, maestros, tíos, hijos, abuelos, tíos maternos, suegros, nietos, cuñados y demás parientes, están aquí dispuestos a pelear, renunciando a sus vidas y a sus propiedades? Madhusudana, Krishna, aunque ellos me maten, yo no quiero matarlos, ni siquiera para reinar en los tres mundos, y mucho menos aquí en la tierra. Al destruir la familia, se deshacen las costumbres tradicionales religiosas, y si se acaban, predomina la inmoralidad. Con la inmoralidad se corrompen las mujeres, y de ahí deriva la mezcla de las castas. Varsneya, Krishna, esa impureza conduce a las familias a un verdadero infierno. Los antepasados caen de sus moradas al no tener las ofrendas de agua y tortas de arroz. Por esas malas obras de los destructores de la familia que confunden las castas, se deshacen las costumbres, las tradiciones religiosas de la familia y las castas. Janardana, Krishna, hemos oído decir que aquellos que destruyen las buenas costumbres inevitablemente viven en el infierno. Al llegar a ese momento de especial angustia, él señala que en una situación así es muy posible que el control sobre las mujeres se relajara, con lo que la disolución del sistema de castas sería inevitable. Esta acción tendría consecuencias del orden del castigo en el infierno para él y sus familiares. Como tendremos ocasión de ver y escuchar, habremos sospechado que nos encontramos con un texto religioso machista y carente de escrúpulos. Como también tendremos oportunidad de escuchar, Krishna se le menciona por varios nombres o atributos según sus fieles. Ahora va a acudir en ayuda de Arjuna, el mismo Krishna que le mostrará no un castigo en el infierno, sino la creencia en la reencarnación, y a la vez le va a indicar cómo la liberación final
puede lograrse sin el complicado camino establecido en los Upanishads. Arjuna no debe temer el quitar la vida a sus familiares en la batalla, porque no son sino meras encarnaciones de almas que nunca mueren. Bhagavad Gita, capítulo 2, versículos 11 al 13, 19 y 20, 30 al 33, 37 y 38. Krishna dijo: a los que no necesitan compasión has compadecido, y tienes la sensación de que pronuncias palabras de sabiduría. Ni a los muertos ni a los vivos compadecen los sabios. Lo cierto es que yo nunca nací, y tampoco lo hiciste tú, o esos reyes de pueblos. Y lo cierto es que no dejaremos de existir, todos nosotros, en otro tiempo. Al igual que el alma que se reencarna, en este cuerpo tiene niñez, juventud y vejez. Lo mismo sucede al pasar a otro cuerpo. Al sabio eso no le preocupa. Quien piensa que el ser mata o que el ser es asesinado está equivocado, pues el ser uno ni mata ni muere. Nunca ha nacido y nunca muere el ser uno. Al no haber existido, nunca cesará de existir. No tiene origen, es eterno, imperecedero, ancestral y no muere cuando el cuerpo muere. El ser que habita en todos los cuerpos, descendiente de Bharata, es eterno y no puede ser destruido. Por tanto, no debes lamentarte por todas esas criaturas. Y teniendo en cuenta tu propio deber, no debes vacilar, ya que no hay nada mejor para el que pertenece a la casta de los guerreros que luchar por una causa justa. Descendiente de Partha, dichosos aquellos guerreros que tienen la ocasión de luchar en una batalla así, ocasión que se les presenta sin buscarla y les abre las puertas del cielo. Y si no luchas en esta guerra justa, cometerás un grave error al descuidar tu propio deber y tu honor. Si mueres en la lucha, conseguirás el cielo, y si vences, disfrutarás de la tierra. Por tanto, levántate, hijo de Kunti, decide pelear. Emprende la batalla sin tomar en cuenta el placer o el dolor, la victoria o la derrota, así no caerás en falta. Krishna, deseando que se mantenga el orden social y la matanza desprovista de compasión, le muestra a Arjuna que no debe temer matar, ya que lo que verdaderamente importante es que el alma no puede ser destruida, sino que pasará de un cuerpo a otro en sucesivas reencarnaciones. El relato de la Bhagavad Gita continúa en la misma línea, solo que se añadiría la no menos importante vía de la liberación, a través del conocimiento y sobre todo implica el sometimiento a Krishna. Bhagavad Gita, capítulo 2, versículos 31 y 32. Los que mi doctrina eterna siguen, esos, si están llenos de fe y no critican, se ven liberados de las acciones. Pero los que pronuncian críticas contra mi doctrina y no la siguen, esos, confusos y carentes de conocimiento, esos necios, debes saber que serán destruidos. Aunque al final todos pueden tener la posibilidad de salvación a condición de su sometimiento a Krishna, algunas declaraciones dejan claro que en la vida práctica del día a día, la condición social de las mujeres o los artesanos no era muy halagüeña. Bhagavad Gita, capítulo 9, versículo 32. Por los que se refugian en mí, oh hijo de Tra, hasta los que proceden de vientres bajos, las mujeres, los artesanos y los siervos, hasta ellos alcanzan el fin supremo. Frente al desamparo que sentían los que pensaban que nunca podrían alcanzar la liberación del interminable ciclo de las reencarnaciones, el mensaje resulta esperanzador, ya que reconoce la validez de otros caminos, pero a la vez insiste en que la devoción dirigida a Krishna por cualquier persona, incluidas las mujeres o los miembros pertenecientes a la última casta, allanará el camino para la liberación final. Otra característica popular que se conoce dentro del hinduismo proveniente de la Bhagavad es la insistencia de Krishna en que cualquiera que adore a otra divinidad en realidad lo adora a él, y que los dones solicitados de otro dios es él quien los otorga. Incluso aquellos que no le rinden culto pudieran ser destinatarios de sus dones. Al mismo tiempo, y en eso su influencia también se sigue dejando sentir, afirmó la tendencia del hinduismo a definirse sobre todo por la creencia en el karma, las acciones, que mantiene así la rígida división de castas. Tanto es así
que queriendo distanciarse del sistema tan racial de las divisiones de castas, Gandhi tuvo que interpretar esta desde una perspectiva simbólica. La Bhagavad Gita es asumido por muchos historiadores como una historia real, otros asumen que pudiera ser simbólica. Permitamos asumir hipotéticamente que el Mahabharata es historia real y Krishna era un dios en forma humana. Cuando hablamos del Gita, lo que nos sorprende desde el principio es que la ocasión y el lugar para la predicación del Gita eran muy inapropiados para tal discurso filosófico. Cuando los ejércitos están dispuestos en el campo de batalla con los caballos de los carros y los elefantes tirando de sus riendas, no podemos creer que alguien pueda pensar en predicar una filosofía profunda, y eso también con tanta extensión. La Bhagavad Gita consta de unas 700 estrofas que son difíciles de entender sin una explicación adecuada. Supongamos que la recitación y explicación de cada estrofa tomó al menos 1 minuto, lo que de ninguna manera es una estimación en el lado alto. En ese caso, habría tomado 700 minutos, o lo que es lo mismo, más de 11 horas, para una exposición completa de todo el texto, momento en el que se habría perdido toda la batalla. Uno puede creer que Krishna dio algunos consejos para convencer a Arjuna de pelear, pero predicar en el campo de batalla una filosofía que se extiende a lo largo de 18 capítulos pone nuestra credulidad al límite. Veamos los argumentos presentados por Krishna, asumiendo que el relato es simbólico, para convencer a Arjuna de que emprenda la guerra contra sus primos y ancianos, y echemos un vistazo a las disputas lógicas y morales. En el primer argumento, Krishna explica la naturaleza del alma. Dice que el alma no nace ni muere, es innaciente, eterno, inmutable y primitivo. No se mata, aunque se mata el cuerpo, así como un hombre se quita las ropas viejas y se pone otras nuevas, el alma se deshace de un cuerpo viejo y se une con uno nuevo. En cuanto al cuerpo, Krishna dice que es inherentemente mortal, no permanente, destructible y llegará a su fin si no es hoy, mañana o después de 100 años. Como el alma adquiere definitivamente otro cuerpo de acuerdo con sus acciones anteriores, la teoría de la reencarnación, no es apropiado lamentar la pérdida del cuerpo viejo. En otras palabras, dado que el alma de Vishnu o de cualquier otra persona no puede ser asesinada, no hay absolutamente ningún daño en matarlo. Pero si esto es así, entonces un asesinato ya no debería ser considerado un crimen. Es solo un acto de liberar el alma de las garras del cuerpo vil. Si el alma es inmortal y el cuerpo llega a su fin tarde o temprano, ¿justifica que matemos a otras personas? Es cierto que los Kauravas habrían muerto de forma natural algún día, pero eso no podría ser una justificación para que Arjuna los mate hoy. Otro argumento es que Arjuna es un kshatriya y es su deber de casta luchar, de acuerdo con el principio de Karma Yoga. ¿Significa eso que un kshatriya necesariamente debe luchar incluso cuando no hay una causa válida para hacerlo? A menos que la lucha esté justificada, un kshatriya ciertamente no es necesario para luchar contra otras personas, especialmente sus parientes y amigos. Bhagavad Gita, capítulo 2, versículo 35. Todos los amos de los grandes carros pensarán que te retiraste de la batalla a causa del miedo, y aquellos por quienes eres muy apreciado hoy te tendrán en menos estima. También tus enemigos, al ver tu debilidad, hablarán mucho de ti que no se debería hablar. ¿Qué puede ser más doloroso que eso? Pero la opinión de otras personas no es una razón válida para que un hombre pelee. El valor moral reside en desafiar tales opiniones si están equivocadas. Si el alma lo es todo y el cuerpo es prescindible, ¿por qué una cosa tan ilusoria como la reputación de un guerrero se convierte en la única cosa real que vale la pena salvar? Hemos leído en la Bhagavad Gita, capítulo 2, versículo 37, que si te matan, irás al cielo. Si sales victorioso, disfrutarás en la tierra. Por lo tanto, levántate, Arjuna, y decide luchar. Pero este tipo de argumento es un estímulo para que los aventureros y los soldados de fortuna maten a otras personas por el bien de la tierra y la propiedad. Pero no debería ser un estímulo para que las personas justas y honestas deban luchar. Por lo tanto, ninguno de estos argumentos anteriores es lógico válido o moralmente sólido. Arjuna
no debería haber cedido por los placeres mundanos para cometer el atroz pecado de matar a sus parientes. Este breve estudio ha analizado 3 interpretaciones de la Bhagavad Gita que fueron publicadas durante la primera mitad del siglo XX por 3 líderes políticos y religiosos, como fueron Bal Gangadhar Tilak, Mohandas Gandhi y Bhimrao Ramji Ambedkar. Sus análisis comienzan con una narrativa que explica el proceso ocurrido entre 1785 y 1882, a través del cual la Gita alcanzó la reputación de ser el libro más representativo de los hindúes. A partir de entonces, la Gita fue interpretada de acuerdo con distintos fines políticos. Así, Tilak hizo hincapié en los principios de la guerra justa para racionalizar la violencia revolucionaria contra el dominio británico de la India. Por su parte, Gandhi, quien se oponía a todas las formas de violencia, reinterpretó la Gita como si fuera un texto sobre la ahimsa, la no violencia. Ambedkar, uno de los más fuertes rivales de Gandhi, advirtió la filosofía social conservadora presente en el Gita, pues para él dicho texto justificaba el sistema social de castas. Mientras las interpretaciones de Tilak y Ambedkar eran textualmente sostenibles, la de Gandhi lo era menos. No obstante, Gandhi insistió en su reinterpretación. Tal insistencia tuvo como resultado una resignificación de la Gita que no se sostenía en bases textuales. Lo cierto es que la Bhagavad Gita deja sentir su influencia en la India en el día de hoy. Sin ella, el hinduismo es incomprensible. Incluso en Occidente, ya fue conocida y citada por el filósofo Schopenhauer. Cuando hablamos de filosofías como la Nueva Era o la teosofía de finales del siglo XIX de Madame Blavatsky, no pueden ser comprendidas plenamente sin citar a la Bhagavad Gita, y no solo quedó relegado al terreno religioso. En un intento legítimo de una sociedad dominada por los arios, no es extraño que influyera en personajes como Heinrich Himmler, responsable del exterminio de millones de seres humanos, pertenecientes a lo que él consideraba castas inferiores. La labor que había consistido en realizar precisamente una tarea de violencia y discriminación fue justificada en esta obra, milenios antes.